Las ideas y discursos sobre lo que somos como mexicanos se han generado o construido por extranjeros. Así lo señala el francés Guy Rosart, sí, paradójicamente francés, autor del libro Indios Imaginarios e Indios Reales en los relatos de la conquista de México. En este libro, Rosart nos plantea que nuestras ideas sobre la mexicanidad se construyeron a inicios del siglo XVI, pero no se han dejado de inventar. ¿Pero de dónde surgen los discursos sobre la idea del mexicano como tal? Nacen de la actividad legitimadora occidental, en primera instancia de la necesidad española por legitimar su apropiación de buena parte de lo que hoy se le llama América Latina. Surgieron términos como Hispanoamérica, hispanoamericanos, ciertos discursos que aluden a la unificación latinoamericana basada en el idioma español, la religión católica o la devoción de figuras religiosas como la Virgen de Guadalupe. Aunque también el término América Latina cuenta con su propio discurso de fondo, aunque aquí no abordaremos ese tema, quizá en otra ocasión. Estos discursos también han formado parte del quehacer de muchos historiadores. El problema para aquellos dedicados a la historia de América es que su materia prima, es decir, las fuentes y testimonios, han nacido de la propia mentalidad occidental. Los documentos que hablan sobre las culturas originarias de Latinoamérica han sido elaborados con la interpretación y el imaginario de la visión occidental y eurocentrista. En primera instancia, en el siglo XVI por los religiosos eruditos. Aunque cabe señalar que muchas de las obras creadas por estos religiosos fueron prohibidas y censuradas por la corona española, por el temor al afianzamiento de la memoria histórica y cultural de los pueblos originarios y con ello al resurgimiento de las rebeliones indígenas. Muchos de estos escritos discursivos que trataban de dar cuenta de los usos, costumbres, creencias, organización, lenguas sobre los indígenas, fueron elaborados ya fuese para justificar la dominación violenta española y la explotación de las minas de estas tierras, o como defensa a sus derechos por algunos religiosos, pues se había instaurado una política de explotación y esclavitud para los nativos. En segunda instancia, lo que originó la invención de América fue a raíz de la Ilustración. El quehacer de la historiografía o las formas de hacer la historia se volvieron científicas. Se difundió esta idea en toda Europa ilustrada del siglo XVIII. El otro se vuelve objeto de la historia, y de aquí surgió el discurso del salvaje, del diferente. Todavía están impregnados de un discurso que pinta a ese otro como mudo. Según Rosart, esta creación discursiva no tiene referencia a ninguna realidad histórica concreta. Solo funciona para el ego burgués y será siempre colonialista y etnocentrista.
Los burgueses occidentales o criollos occidentalizados, debido a sus objetivos mercantiles, vieron la necesidad de construir un mundo en donde se impondría la visión científica de este. Por lo tanto, los estadistas, comerciantes, hacendados, hombres letrados, se propusieron pensar en modelos científicos y técnicos de la transformación de la naturaleza y de las sociedades. Ya en el siglo XX fueron los posteriores universitarios y burócratas. Es así que los textos indígenas en la llegada de los españoles los encontramos llenos de discursos creados y manipulados durante décadas. El libro Indios Imaginarios e Indios Reales en los relatos de la conquista de México es del francés Guy Rosart. Es una paradoja que un autor extranjero haya escrito sobre este tema que debería haber sido una de las preocupaciones principales de los grupos letrados o intelectuales mexicanos. No dudamos que existan excelentes trabajos de historiadores o escritores que se han dedicado a este tipo de trabajos. Por ejemplo, La invención de América de Edmundo Gorman. Pero quizá una pregunta que deberíamos hacernos en estos momentos es, ¿por qué ahora todavía se respira demasiado el discurso elitista de una minoría clasista y racista, producto de un discurso creado desde hace siglos? Con el avance de la tecnología, el incremento de la población que es usuaria de las redes sociales, podemos hacer una radiografía que proyecta una sociedad que le falta ese saber, ese conocimiento o esa parte de la cultura que logre hacernos comprender lo que Rosart alude. Si América Latina y México quieren un futuro diferente, tendrán que construir, entre otras miles de cosas, un discurso histórico-cultural diferente de su pasado, en el cual todos sus habitantes puedan reconocerse e identificarse de manera enriquecedora. El libro de Rosart se publicó por 1992. Quizá luego de 28 años ya es tiempo de no solo dedicar a nuestros intelectuales mexicanos a la deconstrucción del discurso eurocentrista, sino a buscar estrategias de difusión de conocimiento a las grandes masas, no solamente a nuestros grupos académicos, no solamente a encerrar nuestros estudios en un círculo determinado de intelectuales, sino a divulgar el conocimiento, a esparcirlo entre nuestros mexicanos de todas las clases sociales. Que nuestra forma de hablar sea cada vez más clara, más entendible, para que podamos contar con un México más incluido, más crítico y más seguro de sí mismo. Si México quiere ser un país fuerte, lo que menos necesitamos son intelectuales que se coludan a las minorías del poder económico para generar discursos de la historia que sientan sus bases aún en ideas eurocentristas o burguesas elitistas y excluyentes de la gran parte de la población mexicana. En la práctica y aplicación de las leyes se requiere igualdad de derechos y de obligaciones.